Hola a todos y a todas, amigos del canal. Me encargaron hacer un mural en una puerta de garaje metálica, como veis ahí, de hierro anodizado. Era la primera vez y había que prepararla para poder pintar con una pintura blanca que vieron. Este es el boceto elegido de un cuadro que se llama La botica del Indiano. Y empecé, pues, después de hacer la cuadrícula a su boceto, pues ya a escala fui transmitiendo en la puerta esa cuadrícula y el dibujo a carboncillo, que como veis ya estoy borrando en ese momento, y ya estoy repasando exactamente la pintura, o sea, el dibujo con pintura azul, como veis, con un pincel y un alargue, que es mucho más cómodo, ya que la posición en la rampa era bastante cómoda y no hay que agacharse para mojar la pintura. Como veis, el alargo te permite tener pues un brazo extra y es muy cómodo y adecuado para este tipo de trabajos tan grandes. Como veis, he elegido un cuadro también siempre de los murales de producción y he hecho el boceto en DIN A3 para que se pueda ver perfectamente a esa distancia, que lo tengo ahí a la izquierda en concreto. Aquí veis un poco ya la puerta más elaborada. A partir del dibujo, pues he empezado a poner colores de la mancha, más o menos diluidos, como una primera aproximación al tema. Ese era el boceto que tenía ahí. Y aquí vemos pues una aproximación a la puerta, donde veis ahí pues la pintura bastante diluida y las líneas azules del dibujo anterior. Ya se ve un poco el mural, aún falta una zona, pero ya está bastante avanzado. Aquí vemos el material que usaba en el suelo, donde tenía un soporte pues para los rodillos y los alargos, y también un protector para el suelo. Esta es una vista general de la situación de este mural, que ya está prácticamente terminándose. Ahí lo hemos terminado y veo que, pues eso, que los colores son un poquito distintos del original, porque la pintura acrílica pues es distinta del óleo o de otras. Sí, del óleo exactamente, que es lo que está, el original está pintado. Bien, pues hasta aquí es más o menos este tutorial. Que os haya gustado, podéis suscribiros al canal si aún no lo tenéis, comentarlo y ponerle me gusta, etcétera, etcétera. Hasta el próximo vídeo.